al pueblo ecuatoriano, la CEDOCUT y el Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha quiere primero solidarizarse con las familias de los fallecidos que estaban trabajando en la primera mano, como son los trabajadores de la salud, los médicos que fueron afectados. Un saludo a quienes han estado en carreteras, en la primera línea, controlando el tema de la pandemia y que han sido afectados. Y causa de ello su fallecimiento. Nuestra solidaridad con los compañeros periodistas que también han fallecido, cuyo trabajo de alto riesgo en esta pandemia también ha cobrado sus víctimas. Segundo, nosotros queremos dejar nuestro rechazo enérgico al decreto último 080 y a los otros dos decretos que emitió el Ministerio de Trabajo, porque son decretos no pensados en el bienestar de los trabajadores ecuatorianos, ni pensados en el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo se puede dar un decreto donde los empresarios están aprovechándose y despidiendo a cientos y miles de trabajadores en el país? ¿Cómo se puede emitir un decreto cuando los empresarios no brindan las garantías y las condiciones sanitarias para que sus trabajadores, sobre todo en el área del campo, como son los trabajadores bananeros, lo hagan de manera infrahumana, rociados con su ropa normal de calle y entrar a trabajar? Eso, señor ministro, no están controlando ustedes. Por eso el decreto primero debía prever, como lo hizo ya Argentina, una prohibición de los despidos durante los 60 días que posiblemente dure esta crisis o esta emergencia. Y el decreto contrario les da la posibilidad de seguir violentando los derechos de los trabajadores. Aún sin el decreto, señor ministro, están violentando los derechos. Nosotros no estamos contra las personas, pero sí condenamos que el hecho de que usted pertenezca al sector empresarial y ha sido su trabajador durante muchos años, no tenemos confianza justamente porque este tipo de decretos están violentando y están minimizando los derechos de los trabajadores al exigir al trabajador que si no toma las vacaciones será despedido, al exigirle al trabajador que si no se acoge al decreto, y ahí no hay mutuo acuerdo cuando hay una relación de este tipo, si no se acoge al mutuo acuerdo para reducir su salario será despedido. Entonces ese decreto está mal hecho. El decreto primero tiene que contener las garantías de estabilidad de los trabajadores ecuatorianos. Y el gobierno con las empresas tienen que exigir que la banca no cobre a las pequeñas y medianas empresas para evitar estos despidos. Y por eso nosotros exigimos al Ministerio de Trabajo que prohíba los despidos, como lo dijo el mismo presidente de la República cuando inició la emergencia. Él decía que pedía a los empresarios que no despidan, y sin embargo, al contrario, eso lo están haciendo. Esto demuestra la debilidad política del gobierno. Y lo otro, que tampoco han sido capaces en una emergencia de pedir a la banca que reduzca los intereses. Por eso exigimos que se respete la vida del trabajador ecuatoriano, que se nos diga cómo vamos a hacer cuando regresemos al trabajo el 5 de abril. Se nos va a brindar las garantías de transporte, las garantías de estar equipados para no ser contaminados por este virus. Si no hay garantías en estos días, que es el pico más alto de la contaminación, no se podría reingresar nuevamente a trabajar, porque no se trata de cuidar el bienestar solo de las empresas y el tema económico, se trata de cuidar la vida de los ecuatorianos. Más aún, ¿qué van a pasar con los trabajadores despedidos? Y lo que no entendemos es cómo, si el ministerio está cerrado, acoge los despidos. O sea, para los despidos el ministerio está abierto y para las denuncias contra los despidos el ministerio está cerrado. No hay inspectores de trabajo donde denunciar y donde impedir este tipo de cosas. Lo otro es cómo se puede pedir
a las empresas que no entreguen las utilidades ganadas en el 2019. Eso es un crimen, no entregarle al trabajador que va a estar en la casa, por lo menos con estos dineros, se pueda soportar la crisis que estamos viviendo en este momento. Tercero, queremos dejar manifestando nuestro rechazo a estos malos funcionarios del IES que en esta época de emergencia juegan con el dolor del pueblo ecuatoriano y de los afiliados, cometiendo actos de corrupción. Y por eso exigimos a la Fiscalía que investigue hasta las últimas consecuencias y a la Contraloría los actos de corrupción cometidos en esta dirección, en este directorio. Y exigimos la destitución de estos malos funcionarios. Y lamentablemente sí debemos exigir la salida del presidente del directorio del IES, porque no ha sabido controlar estas cosas, porque le ha dado muchas largas a este tema. Funcionarios que se dedicaron solo a cometer actos de corrupción. Pueblo ecuatoriano, el Frente Unitario de Trabajadores, por los despidos, estamos estudiando para poner acciones de protección, acciones de denuncias y demandas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la OIT, porque en estas épocas de pandemia no se puede jugar con los derechos de los trabajadores y con la vida del pueblo ecuatoriano. Gracias.